Bueno, y para tener un breve análisis de esta noticia, vamos hasta Medellín, en Colombia. Ahí está Faisal Sergio Tapia, presidente del Comité Internacional de Derechos Humanos Islámicos. Señor Faisal, ¿cómo está? Déjeme empezar la ronda de preguntas con la siguiente. Francia está apoyando a los insurgentes para que sigan su batalla, que está terminando con la vida de los civiles y que además dificulta el proceso de paz. La pregunta es, ¿por qué no vemos ninguna reacción de las organizaciones occidentales de derechos humanos contra el gobierno francés? Ante todo, es un gran honor estar en Hispan TV, y lo que justamente estamos observando es la continuación de estos crímenes de lesa humanidad contra el pueblo sirio. Referente al campo internacional de los derechos humanos, las Naciones Unidas justifican los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo sirio. Justifica los crímenes de lesa humanidad que cometen estos mercenarios que pertenecen a 11 países extranjeros, la mayoría no son sirios, los cuales, con los informes de Naciones Unidas sobre las violaciones de los derechos humanos supuestamente cometidas por el gobierno de Siria y no por los terroristas que están masacrando al pueblo sirio, justifica justamente las acciones ante la comunidad internacional. Nosotros venimos denunciando los crímenes de lesa humanidad como ocurrió el genocidio en Homs. Ahí en Homs, en mayo más o menos, han muerto 50 niños en un ataque que realmente en la prensa mundial se destacó diciendo que el gobierno de Siria había masacrado a su pueblo. Y en realidad fueron los mercenarios que organizaron estas masacres contra los niños para plantar estas evidencias ante la opinión pública mundial y decir que el gobierno de Siria con sus fuerzas armadas habían cometido estos hechos. Estos hechos que buscan en la opinión pública mundial. Obviamente buscan una sanción por parte de los organismos internacionales como las Naciones Unidas, las cuales están al servicio de los intereses del imperialismo y sus aliados, que son los países del Golfo y el sionismo internacional. Hoy el pueblo de Siria sigue sufriendo un genocidio que se va cometiendo contra su población, y en especial contra los niños. Y realmente quienes son responsables hoy es el gobierno de Francia por estar auspiciando a estos mercenarios con dinero y con armas. Hay que hacer un llamado a la comunidad internacional para decirles que este genocidio que se comete en nombre de los derechos humanos, de las fuerzas imperialistas, de aquellas naciones que quieren someter a otras y poner sus intereses sobre los intereses del pueblo. Los derechos humanos pertenecen al pueblo sirio. Los derechos humanos son de la gran patria siria y de sus ciudadanos. No pertenecen a estos mercenarios y a estos terroristas que hoy son justificados por las Naciones Unidas y hoy son apoyados por el gobierno de Francia. Oye, Faisal, no es una contradicción, una paradoja, después de saber y de estudiar historia, que Francia fue uno de los primeros países en erigir la Carta de Derechos Humanos desde aquel Jacobo Rousseau. ¿No es como paradójico? Sí, realmente es lamentable, pero vos vas a ver que esta Carta de Derechos Humanos desde hace muchísimo tiempo y actualmente se utiliza para justificar los crímenes de las potencias occidentales sobre los países que ellos quieren tener intereses. Por ejemplo, en Irak justifican las violaciones a los derechos humanos bombardeando a la población civil en Afganistán, y ahora en Siria buscan derrocar al gobierno que es elegido por el pueblo sirio en nombre de los derechos humanos, los cuales hoy en día los derechos humanos en Occidente significan los derechos humanos de la muerte. Esos son los derechos humanos que lamentablemente vemos en las Naciones Unidas, unas Naciones Unidas que condena las masacres supuestamente realizadas por el gobierno de Siria según las potencias y los terroristas mercenarios extranjeros que actúan en Siria, pero no condenan las masacres que comete el sionismo sobre la Franja de Gaza, sobre los niños que viene cometiendo hace más de 40 años. Entonces, son derechos humanos para las potencias imperialistas y sus intereses, y los derechos humanos de los niños palestinos, de los niños de Siria, ¿dónde están? Pues bien, muchísimas gracias, Faisal. Te agradecemos mucho tu punto de opinión y te agradecemos mucho que nos aclares sobre esta inyección que hace Francia
a la oposición siria de $1,500,000. Es Faisal Sergio Tapia, presidente del Comité Internacional de Derechos Humanos Islámicos, en directo y en vivo desde la ciudad de Medellín, allá en Colombia.